Les invitamos a que nos busquen a través de las plataformas de X, @Salud y Cultura, y estamos celebrando nuestro 33 aniversario. En la primera parte de este programa tenemos de invitado especial al doctor Alvin López Pujals. Él es el presidente de la Asociación Urológica de Puerto Rico y le agradezco que esté disponible para conversar con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Hola, buenos días, Débora. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a ti, a Edgar y a los amigos de Vuelos Radio, y felicidades en su aniversario. Gracias y felicidades en este periodo que se avecina. Hoy vamos a atender un tema que me parece necesario poderlo discutir con nuestra radioaudiencia, porque sabemos de la gran cantidad de casos de cáncer de próstata que hay en el país. Así que es obligatorio indicarle a nuestra radioaudiencia y ofrecerle datos sobre esto, sobre todo de que podemos detectar esto tempranamente para salvar vidas. Así que vamos a hablar un poco sobre cuáles son eso que nosotros debemos hacer para detectar el cáncer de próstata temprano. ¿Cuáles son las claves para vencerlo, doctor? Pues mira, realmente el cáncer de próstata es uno de esos cánceres que a través de los años hemos visto un aumento en la incidencia. En los últimos 10 años ha habido una incidencia que se marcó más en los últimos 5, de un aumento de 1% por año. Quiere decir que cada año tenemos más diagnósticos de cáncer de próstata, y a la misma vez que vemos eso, ha habido una disminución de como un 3% por año también en términos de la mortalidad. ¿Qué nos dice eso? Bueno, pues hay unos avances tecnológicos, que hay métodos más efectivos para uno poder entonces darle los tratamientos, pero más que nada que la prevención está llevando a que descubramos y diagnostiquemos cáncer de próstata más temprano, y que al diagnosticarse más temprano se puede tener un mejor resultado porque la mortalidad ha ido bajando. Así que lo más importante aquí es la detección. La detección. ¿Y cómo podemos hacer, qué cosas debe hacer el hombre para determinar o detectar tempranamente el cáncer? Pues lo primero que tiene que hacer, ¿verdad?, es ir a su médico por lo menos una vez al año. Tiene que estar seguro de hacerse una prueba de PSA. Con nosotros los urólogos, pues se hace el examen rectal y el examen del PSA. Entre el rectal y el PSA encontramos como un 75% de los cánceres de próstata. Quiere decir que todavía hay 25% de la gente con cáncer que no se va a poder diagnosticar, pero como tú no le puedes hacer biopsia a todo el que pisa a la oficina, pues entonces realmente nosotros necesitamos que el paciente que ponga de su parte, que se haga los laboratorios, que los primarios los envíen para nosotros poderle hacer los exámenes y pertinentes, ¿verdad? Podamos descubrirlos temprano. El cáncer de próstata es el más común en los varones, pero por mucho. O sea, el cáncer de próstata, estamos hablando de que de todos los cánceres, 40% de los cánceres de los varones son de próstata. El segundo más común es el colorectal, que es 11%. O sea que la diferencia entre el primero y el segundo es abismal. Pues si es el cáncer que es tan overwhelmingly más común, es tan súper más común, pues se tiene que tomar atención al respecto. Y los médicos primarios hacen una labor titánica viendo a la gente, ¿verdad? Nosotros los urólogos somos poquitos. Tiene que ir a su médico y tiene que atenderse por lo menos una vez al año, chequearse. Nosotros aquí en Puerto Rico somos una población de altísimo riesgo. La población en Estados Unidos le va a dar cáncer de próstata 1 en cada 11 varones. En Puerto Rico es casi el doble, es 1 en cada 6. Para que lo pongas en perspectiva, el cáncer de seno, que tiene, ¿verdad?, mucha publicidad y mucho auge, y la gente, digo, bien merecido, y es excelente la atención, el cáncer de seno es 1 en cada 9. O sea que el cáncer de próstata es mucho más común que el cáncer de seno en las mujeres. Sin embargo, los varones no los vamos a chequear por diferentes cosas, ¿verdad? Cultura, machismo, issues, que tenemos que vencer, nos tenemos que atender. Y menciona usted que después de los 40 años es necesario ese examen. Correcto. En Estados Unidos también las estadísticas, como el grupo de menor riesgo es a partir de los 50. En Puerto Rico, como somos una población de altísimo riesgo, pues es después de los 40 años que se haga el chequeo. Yo tengo pacientes de cáncer de próstata de 30 y pico. O
O sea que por razones de historial familiar, que es la causa, ¿verdad?, de mayor riesgo, y si tú tienes un historial familiar, alguien de primer orden, que tengas un papá, hermano, o un tío que tenga cáncer de próstata, pues tus riesgos de cáncer de próstata aumentan. Y ahí, pues, si tú te haces los exámenes de PSA y sale algo anormal, ese paciente va con su cuestionamiento, le hacemos las pruebas pertinentes. Han habido pacientes de menos de 40 años. Así que, aunque la regla debe ser después de los 40 años, si tenemos un historial familiar en donde ha habido una prevalencia de cáncer de próstata, las recomendaciones es que hay que estar pendiente a qué signos, doctor. Lo triste del cáncer de próstata es que el cáncer de próstata no da muchos signos y síntomas. Hace muchos años, cuando el PSA no existía, que en los 80 fue cuando lo empezaron a popularizar, la gente se presentaba 3/4 partes, o sea, 65 o 70% de los cánceres de próstata se presentaban con metástasis, que quiere decir que el cáncer se regó, porque estaban esperando síntomas. Y realmente, pues, el cáncer de próstata no se puede atacar de esa manera. Después de los 80, cuando se populariza la prueba de PSA, que es una prueba de sangre, que se llama Prostate Specific Antigen, o antígeno específico de próstata. Esa prueba de sangre te deja saber si hay algo anormal, pero no te está diciendo que tengas cáncer, solamente te dice si tienes un valor anormal que pueda correlacionarse o necesitar hacer una prueba de biopsia para poder diagnosticarlo. Y cuando nosotros los vemos ahora, pues los pacientes están viniendo porque necesitan hacerse la prueba de manera regular sin síntomas. Si tú estás esperando a tener síntomas por cáncer de próstata, you're late. La mayoría de los pacientes que tienen síntomas lo que tienen es agrandamiento prostático benigno. Eso le va a dar a todos los varones, de alguna manera u otra, la próstata empieza a crecer cerca de los 30 años y no va a parar de crecer hasta que uno se muera. O sea que si todos los varones tuviéramos 150 años, la próstata de todo el mundo sería un melón y todo el mundo tendría cáncer, porque es parte de la historia natural. Y eso te va a dar síntomas urinarios, pero no puedes esperar a tener síntomas para tener que chequear sobre cáncer de próstata. Eso es bien importante que entienda la audiencia esta mañana, porque realmente el cáncer de próstata no da síntomas. Los pacientes todavía hoy en día vemos en la oficina que llegan y yo les digo, mira, pero ¿y qué te pasó? Cuando lo veo con los estudios que ya tienen cáncer regado, y me dice, ay, que pues no tenía ningún síntoma, y como no tenía nada, y yo, chico, pero ¿dónde tú estabas? Pues nosotros le decimos a la gente que se atienda. ¿Sabes? Hoy en día, ahora mismo, hay 40.300 varones con cáncer de próstata diagnosticados en Puerto Rico. Wow. Ahora mismo. Wow, eso. Imagínate cuánta gente no lo sabe que lo tiene. Así que usted mencionó que en Puerto Rico la prevalencia es mayor, que tiene que ver con un asunto familiar. ¿Usted recomendaría algún análisis genético? Pues las pruebas genéticas sí se recomiendan en pacientes que tienen algunos historiales familiares de diferentes cánceres, y incluyen el de la próstata, pero no es el único. Si en tu familia tienes historial de cáncer de seno, cáncer de colon, cáncer de próstata, esos cánceres corren bastante con unas mutaciones genéticas particulares. Y en esos pacientes, una vez el urólogo te ha diagnosticado, hoy en día pues se hacen unas pruebas que se llaman pruebas de mutaciones de líneas de genes, germline mutations, y hay varios laboratorios que se encargan de hacer esas pruebas. Una vez tenemos esas pruebas hechas, pues podemos prevenir en el resto del entorno familiar que el resto de la gente se haga las pruebas a tiempo, porque tienen una mutación de lo que sea, X y Y. De cáncer de seno se ha popularizado mucho, ¿verdad? Porque crea más agresividad o menos agresividad algunas mutaciones particulares genéticas. En el cáncer de próstata no se hacen las pruebas hasta que está diagnosticado ya con cáncer, para que, ¿verdad?, se pueda hacer una cosa costo efectiva. Pero una vez ya se diagnostica, si tiene esos factores de riesgo, el paciente se considera candidato y ahí se le mandan a hacer las pruebas de genética. Doctor, ¿usted ha participado en estudios sobre pruebas de orina para detectar cáncer de próstata? La pregunta es, ¿qué impacto podría tener esa prueba en comunidades con acceso limitado a los urólogos? Mencionó usted al principio de nuestra conversación que son pocos los urólogos en Puerto Rico, así que me imagino que esas listas de pacientes de espera debe estar bastante extensas.
Sí, realmente pues somos pocos los urólogos. Si tú cuentas que somos 80 y tantos urólogos y de los 80 y pico, pues hay como 40 en el área metropolitana, así que tenemos 40 para 3 millones de personas en el resto de Puerto Rico. Pues en realidad pues somos bien poquitos. Sobre las pruebas de orina, se complementan las pruebas que se hacen hoy en día con las pruebas de orina. Ahora mismo todavía entre los guidelines de la American Urological Association, ¿verdad? La asociación que hace los estudios principales y publica, que son las que nos dejan a nosotros saber cuáles son las cosas que tenemos que hacer en nuestra, ¿verdad? En nuestra profesión. Pues nosotros vemos que a esas pruebas de orina pueden ser bien efectivas para poder diagnosticar o darte una idea de cuán cercano tú estás a que lo que tú tengas sea cáncer de próstata. Pero hoy en día eso no sustituye a la visita al urólogo, todavía no sustituye el PSA, no sustituyen los MRIs que se están haciendo específicos para próstata y no sustituye la biopsia, nada. O sea que todavía el diagnóstico, a pesar de que con pruebas de orina en un futuro cercano se pueda tener una disponibilidad de que los médicos primarios o el mismo paciente se haga una prueba de orina en su casa y que con eso pudiese diagnosticar algo que te sugiera, mira, tengo que ir al urólogo porque me salió en la prueba de orina algo anormal, pero todavía we're not there yet. O sea que todavía yo no puedo aquí fielmente decir que podemos hacer una prueba de orina y que eso nos va a sacar el problema. La gente lo que tiene que entender es que la prueba del examen rectal, que ya es menos necesaria, pero sigue siendo necesaria, y la prueba del PSA y de los MRIs, que son las pruebas que nosotros estamos haciendo rutinariamente a nuestros pacientes, son las pruebas más importantes y es una bobería. O sea, el aspecto de el machismo y la cosa cultural y la masculinidad, que yo, pues si voy al urólogo, pues tenemos este grupo de chistes que me van a bajar las luces, a ponerme musiquita, a darme unas flores para poder hacer el examen rectal y todas las bromas que conllevan en los grupos de varones, el que va a ir a la visita al urólogo, todas esas cosas tienen que estar en el pasado porque es mucho más importante tu salud que tú vayas a hacerte una prueba que por alguna razón o por otra pues te pueden gufiar en un grupito. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. En el caso de los pacientes jóvenes diagnosticados, doctor, ¿cómo cambia el enfoque clínico? Pues mientras más joven tú eres, usualmente más agresivo se puede comportar el cáncer. Así que como estamos partiendo de la premisa que hay estudios ya hechos que pacientes de 80 años o más, 80% en las autopsias tenían cáncer de próstata. No murieron de cáncer de próstata, tenían cáncer de próstata. Así que como es un número bien alto, pues realmente podemos concluir casi que a todo el mundo le va a dar. Es cuestión de cuándo te va a dar. Pues si apareció más temprano, podemos concluir que es porque su presencia y agresividad es más temprana. Así que nosotros tenemos que estar conscientes de eso y a medida que nosotros estamos conscientes de ese tipo de cosas, poder tratar accordingly. Si el paciente se presenta más temprano y en las pruebas se determina que el cáncer es más agresivo, porque hay una clasificación en términos de la agresividad, pues entonces el tratamiento va a ser obviamente mucho más agresivo, que puede ser sacar la próstata, ¿verdad? Que es la tradicional operación que hoy en día se hace abierta y se hace con robótica. Nosotros trajimos el robot, yo hice una subespecialidad en endourología y laparoscopía, que acabé en el 2003, vine a Puerto Rico y como para el 2007-2008 por ahí, trajimos el robot a los hospitales y se hicieron las primeras 50 y pico las hice yo, pero hoy en día hay muchos compañeros míos que ya están haciendo cirugía robótica de próstata y cirugía abierta, que se hace la tradicional y que es igual de efectiva. Y se hacen otras cosas, se hacen también radiación externa, se ponen unas semillitas que la gente le dice, ¿verdad? Semillitas, es braquiterapia. Hay muchos tratamientos diferentes. Realmente lo importante es que la gente se descubra temprano para que el urologo te pueda guiar y te pueda decir cuáles tratamientos son mejores y cuáles hacen falta. Excelente la información.